Sherry, quiero que leas esta carta. Léela lento, tranquila. Tómate tu tiempo. Esta es una carta que Brian me escribió en octubre del 89. Querida Sherry, hola. Me cuesta mucho escribirte esta carta. Lamento mucho los crímenes que dicen que cometí. Si yo hice eso, debí estar muy enfermo de la cabeza, hermana. Sherry, no importa qué haya pasado o quién fue. Quiero que sepas que sigo siendo tu hermano y te amo. Puedes odiarme y querer que me muera, pero yo te amo. Eres lo único que me queda y no quiero perderte. Por favor, acéptame como el humano que soy y no un animal. Cuídate. Te quiere por siempre tu hermano Brian Britton. Esta carta, en verdad, no significa nada porque no admite nada y no muestra remordimiento ni lo lamenta. Vivo cada día sin ninguna de las personas que yo amaba, sin tenerlos cerca. No tiene ni un mínimo de remordimiento. Nunca se le cayó una lágrima. Y ni siquiera admite que lo hizo. Debe haber estado enfermo de la cabeza. Él intenta echarle la culpa a otra cosa. Eso es. No puede admitir lo que hizo. ¿Y quiere ser libre? Hola. Los quiero y los extraño mucho. No pasa un día sin que piense en ustedes. O desee que estuvieran acá. No puedo creer que pasé más de la mitad de mi vida sin ustedes. Cuando voy al cementerio, me acuerdo de todo lo que perdí. Haría lo que fuera por tenerlos acá y abrazarlos o darles un beso y decirles que los amo. Daría lo que fuera por oír sus voces. No pueden devolverme eso porque Brian me lo quitó todo. Perdió el control y se llevó todo con él. En retrospectiva ahora, noto las señales que había, pero en ese entonces ni siquiera lo imaginaba. Acá crecí yo. Acá viví desde los 7 a los 19. Pasamos buenos momentos acá. Jugábamos y andábamos en bicicleta por el patio. Mi papá hacía las barbacoas ahí, en aquel árbol de allá, y con mi prima Tammy nos sentábamos al costado de la casa a escuchar música los domingos. Jason salía y corría por acá. Por lo general Brian jugaba con los muchachos de enfrente porque Jason era muy chico. Cuando Brian era pequeño, era el más dulce. Siempre hacía cosas de niño. Andaba en bicicleta por el vecindario y jugaba con sus autitos. Era un niño normal, pero muchas veces era bastante egoísta. Mi papá jugaba juegos de mesa con Jason. Lo haces bien. Y Brian le decía, oye papá, ¿no quieres hacer esto o aquello para que la atención fuera hacia él y no hacia Jason?
Era muy insistente. Brian era insistente y mi papá decía, ok, Jason, jugamos otro día. Era como si le faltara algo. El sentido común, la preocupación o el respeto por el otro. Si no se trataba de él, no le importaba. Acá tiene los ojos llenos de vida. Es increíble que alguien tan dulce e inocente pase a ser tan frío y calculador con los años. Jamás habría imaginado que ese niño tan tierno sería este monstruo. Al crecer, no siempre me llevé bien con Brian. Teníamos la rivalidad típica de hermanos. A veces nos llevábamos estupendo y a veces peleábamos. Él amaba el camuflaje. Le encantaban sus jeans militares y su chaqueta militar. Yo me burlaba por eso y a él no le gustaba y me pegaba. Entonces yo lo burlaba más y él me pegaba más. Pero como no paraba de golpearme y no me hacía caso cuando le decía, para, eso duele, solo podía frenarlo si lo pateaba. Ahora él sentía dolor. Si te dicen, oye, para, eso duele, por lo general paras, a menos que no te importe. No le importaba golpear a su hermana. Cuando cumplió 13 años y hasta los 16 empezó a tener un comportamiento rebelde. Empezó con pequeñas cosas, pero cada paso que daba era mucho peor que el anterior. Yo estaba por cumplir los 17 y conseguí mi primer trabajo. Nos pagaban en efectivo y los viernes guardaba la plata en la gaveta de mi mamá para que la pusiese en mi cuenta el lunes cuando ella fuera a trabajar. A veces, cuando me iba a hacer el depósito, yo notaba que faltaba plata. Era evidente que era Brian porque él no trabajaba y compraba cosas igual. Oye, ¿sacaste plata de la gaveta de mamá? No. Yo pensaba, aguarda, me faltaban unos $20 de la semana pasada. Y la suscripción a esa revista vale eso. Ok, en eso los estabas gastando. Yo creí que él había caído muy bajo por robarle a su familia. Lo normal es que la familia se ayude, pero eso a él no le importaba. ¿Estás seguro? Creí que la había visto antes. Yo no agarré tu plata. Yo se lo dejé pasar. ¿Algo más? No. $20 más, $20 menos. No valía la pena pelear por ello. Yo tenía que elegir muy bien qué batallas pelear. Pensé que era una etapa. Tendría 15 años cuando empezó a obsesionarse con las películas de guerra.
momento pensé que él no fuera una persona normal, pero él tenía un plan. Me da miedo pensar que estaba tan lleno de odio y yo jamás lo noté en él. La maldad sí que existe. No es como la maldad que se ve en las películas de terror. Él era el típico niño rubio estadounidense de ojos azules y era malvado. Nadie lo sabía. Hace que me pregunte, ¿qué salió mal? Estaba obsesionado con las películas de guerra que estaban saliendo en ese momento. ¿Otra vez con esto? Mi papá y mi hermano se sentaban a ver programas de televisión, pero Brian estaba obsesionado con esas películas y no paraba de mirarlas. Siempre decía que quería unirse al ejército cuando tuviera la edad. Es lo que quería hacer con su vida. Me parecía que el ejército era una buena opción para él, para que se disciplinara. Pensaba, al fin está interesado en algo. Eso es bueno. En el cuarto tenía revistas militares y también había afiches militares. Coleccionaba granadas y balas, revistas de pistolas y se vestía con la ropa militar. Tenía todo tipo de camuflaje o todo lo que estaba relacionado con los militares. Pero no creímos que fuera malo que comprara cosas relacionadas al ejército. Después de todo, él quería dedicarse a eso. Mi papá salía a cazar con mi tío Barry. Tener pistolas en casa era algo normal porque la familia cazaba. No había necesidad de guardar las armas bajo llave porque nadie temía que pasase algo. Levántala y luego pones la culata por encima del hombro. Mi papá le enseñó a usar la escopeta en el pórtico trasero. Ahora alinea el visor. La culata bien firme contra el hombro, ¿ok? Papá decía, no tocas las armas a menos que yo esté en casa. Y entonces, si es así, te daré permiso para hacerlo. Y lo haremos en un lugar seguro. Recuerda, no pongas el dedo en el gatillo, a menos que estés listo para matar. Mi papá le enseñó a usar las escopetas y demás en el pórtico por ahí. Ponía los blancos por el lado donde están los cobertizos. Él jamás se imaginó que enseñarle a su hijo a usar bien un arma lo ayudaría a hacer lo que hizo después, años más tarde. Creo que jamás le habría enseñado a usarla si hubiera sabido que Brian haría algo de ese estilo. Pasó por una etapa donde se interesó por los chinos que lanzaban estrellas ninjas.
el nunchaku y cosas así. Pensaba que era divertido lanzar eso en la sala de estar. En un momento mis padres dijeron, ¿qué estás haciendo? Brian, Pero a él solo no le importaba nada de nada. no puedes seguir haciendo eso. Dámela ya. Si se las sacábamos, conseguía otras después. Yo les decía, no, él hace lo que quiere. No entendíamos por qué no nos hacía caso. Estábamos de veras preocupados. Creo que ellos pensaban a futuro y creían que si lo mantenían hasta que se graduara de la preparatoria, entonces luego entraría en el ejército. Cuando estuviera ahí, aprendería lo que es el respeto. Las cosas que le hacían mis padres, los militares no iban a tolerárselas. A los 19, nadie imagina que se podría así destruir todo tu mundo. Al crecer, cuando empezamos a tener citas, la regla era que la educación era más importante que ver a nuestras parejas. Podíamos verlos una vez por semana, que por lo general era el fin de semana, porque en las semanas teníamos tarea y demás. ¿En serio? Estúpida. A mí no me molestaba eso. Pensaba, bien, es entendible. La educación viene primero. Brian no estaba de acuerdo. Ella era su primera novia y quería pasarse cada momento del día con ella. Y no le gustaba que le dijeran qué podía hacer o qué no. Cariño, ¿nos das un momento? Necesito hablar con Brian. ¿Por qué siempre lo arruinas todo? Porque creo que deberían pasar menos tiempo juntos. Entonces él alzaba la voz. Yo puedo salir con quien a mí se me dé la gana. Esa es mi decisión, no la tuya. Él gritaba, no puedes decirme que no vea a mi novia. Soy adolescente y hago lo que quiero. Siempre te estoy explicando estas cosas. Te odio. Desearía que ¿Qué murieras. tan estúpida eres? Y después él solo se iba a su cuarto. ¿Por qué no solo te mueres? A los 19 años de edad, yo lo veía como normal, de adolescente, la típica angustia adolescente y su rebelión. En retrospectiva, veo que las cosas que hacía, él iba a terminar fuera de control. Si quería hacer algo de cierta forma, iba a seguir insistiendo, sin importar cuánto se lo prohibieran. Era una batalla interminable. Intentaron una y otra vez, pero se sentían indefensos porque de lo que probaban, nada funcionaba. Se le va a pasar. Ya lo verás, tranquila. Pero ¿y si no se le pasa? Estaba obsesionado con el ejército y la novia, y su familia ya no significaba nada para él. Llegamos a un punto en el que no sabíamos qué hacer. ...22 de enero de 1989. Ese día trajo a su novia a la casa y trajeron una botella de vodka. Estás loco. Bien, voy a tomarme una botella de vodka y voy a ver qué me pasa.
Dijo que se sentía raro y él se desmayó. La novia llamó al trabajo de mi papá y él llevó a Brian al hospital. Terminaron usando la bomba gástrica por todo lo que tomó. Y si mi papá no hubiera ido a casa, es probable que Brian hubiera muerto. Desearía poder volver en el tiempo sabiendo lo que sé ahora y hacer que mi papá no le salvara la vida ese día. Si Brian hubiera muerto, sí nos habríamos angustiado, pero él no se merece estar vivo después de todo lo que hizo. Sé que no es lindo lo que digo, y me han dicho que lo perdonara varias veces, pero no puedo perdonarlo. El 20 de marzo del 89 fue el aniversario 45 de mis abuelos y todos íbamos a ir. Vamos, Brian. Cámbiate, nos vamos. Yo no iré. Tus abuelos te quieren ver. Dije que no voy a ir. Él quería ver a su novia. No le importaba que fuera el aniversario de la abuela y que fuera toda la familia. Brian, es su aniversario de casados. ¿Y con eso qué? La familia ya no significaba nada para él. Se sentía casi como si le molestara tener una familia con quien compartir cosas. Todo era perfecto. Mi papá me fue a buscar a la universidad a las 9 cuando terminó la clase. Mi mamá estaba feliz. Antes de acostarnos nos abrazamos y nos dimos un beso de buenas noches. Me duché, llamé a mi novio, hablamos un rato y me fui a la cama. Cuando me desperté en el hospital dije, este no es mi cuarto. ¿Dónde estoy? Me dolía mucho la cabeza y oía un zumbido. Me toqué la cabeza y tenía vendas, estaba conectada a unas máquinas y tenía un hoyo en el costado derecho. Tenía puntos por todos lados. Y entonces dije, ok, ¿qué pasó? Los médicos al principio me dijeron que estuve en un accidente. ¿Pero un accidente de qué tipo? No podía ser de auto porque me había ido a dormir. ¿Dónde están mamá, papá y Jason? No pregunté por Brian ni una vez. Como si en el fondo supiera que había hecho algo, aunque no recordara qué. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Da miedo ver esto y saber que estuve a punto de morirme. Da miedo despertarse en un hospital y darte cuenta de que te lastimaste, pero no tienes ni idea cómo llegaste a ese punto. Cada vez que me despertaba,
Tenía el mismo pensamiento. Oh, estoy soñando. Esto no puede ser verdad. Estas cosas no pasan en la vida real. Estaba en el hospital, conectada a un montón de máquinas, y cada vez que me despertaba, preguntaba por mi mamá, mi papá y mi hermanito Jason. ¿Qué está pasando? Si estoy en el hospital, ¿dónde están ellos? ¿Por qué no están conmigo? ¿Dónde están mi mamá y mi papá? Nadie podía explicarme qué pasaba porque ellos tampoco sabían nada. ¿Por qué nadie me cuenta qué pasó? Tras 32 años en ese departamento de policía vi muchas cosas horribles, pero nunca voy a olvidar lo que vi esa mañana. Se los aseguro, creo que nadie puede prepararse para pasar por esa puerta y ver lo que nos esperaba. Fue una escena del crimen horrible y había sangre por todas partes. Abrimos la puerta y había sangre, cabellos, huesos, en las paredes. Había pasado algo terrible. No sabíamos si había un tirador activo en la casa y teníamos que dar por sentado que lo había. Subimos las escaleras, vimos a la derecha, al cuarto del papá y la mamá, y él seguía en la cama. Le habían disparado en la cara y en el pecho. Cuando salimos del cuarto, al ver del otro lado del corredor, en el piso vimos a la mamá de Brian. Era obvio que estaba muerta. Encontramos a Jason al lado de la mamá, con la cabeza casi aplastada. Decidió usar la escopeta como palo, y eso hizo. Él le golpeó la cabeza a su hermano. Nos adentramos más en la casa y encontramos a Sherry en su cama y bañada en sangre. Le dispararon 2 veces. Uno de los tiros le voló la parte del cráneo y le volvieron a disparar a la izquierda del abdomen. No sabíamos si sobreviviría. La sacamos de ahí lo más rápido que pudimos. Ella tenía mucha suerte de estar viva. Brian fue el único sobreviviente con el que hablamos y le hablamos de inmediato. Dijo que alguien forzó la entrada. Este es Brian Britton, el día que lo arrestaron por matar a casi toda su familia. Estaba sentado en la silla frente a mi escritorio y los oficiales lo interrogaron. No mostraba remordimiento. Me quedé ahí, lo oí 2 minutos y dije, Brian, Sherry está viva, le hablamos. ¿Dónde guardaste las armas? Enseguida respondió en el ático y las encontramos. Intentó justificar lo que había hecho. Nos dijo que tenía problemas con la mamá y el papá. ¿Qué tan estúpida eres? Brian. Decía que la mamá no lo dejaba en paz, que no lo dejaba ver a la novia, salir de noche, e insistían en que fuera a la escuela, intentaban justificar sus acciones, pero no había forma de que pudiera hacerlo. Pensaba que era una pesadilla y que no era real. No me quedaba nada. Había perdido mi mundo. ¿Y ahora qué me va a pasar a mí? Tenía 19 años y no tenía dónde ir. Mi hogar ya no era
mi hogar. Mamá, papá y Jason no estaban. Estaba muy sola. A veces deseaba haber muerto yo y me preguntaba, ¿por qué sobreviví yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no podía sobrevivir mi mamá o mi papá? ¿Por qué no vivió Jason? ¿Por qué yo tuve esa suerte? Me pasaron muchas cosas desde entonces. No estuvieron cuando me gradué en la universidad, cuando me casé con el padre de mis hijos. Mi papá no me llevó al altar. No disfrutaron de el casamiento de su hija, ni los nietos. No es lo mismo ir al cementerio y decirle a una lápida que la amas. Daría lo que fuera, lo que me pidieran, por oír sus voces, por oír a mi papá reír una vez más, o a Jason pidiendo galletas. A veces desearía tener la máquina contestadora, porque mi mamá grabó el mensaje y podría oírla. Aún no entiendo bien por qué lo hizo. Siempre fue la gran pregunta. Y nunca me la respondieron. Para mí no tiene sentido. ¿Por qué mi hermano mató a todos e intentó matarme? Una de las cosas más difíciles sobre sus muertes fue que no tuve un cierre. No recuerdo qué pasó desde que me fui a la cama el 21 de marzo hasta que me desperté en el hospital. El problema es que tengo una laguna mental. Hay muchas cosas que probablemente vi esa mañana, pero lo debo haber metido en algún lugar en mi cabeza. ¿Dónde? No lo sé. Ahora empezamos con el video. Es el frente de tu casa. Así se veía ese día. Creo que no puedo soportarlo, pero quiero que todos en el mundo vean el monstruo que él es. Esto es demasiado horroroso. Me da mucho, mucho miedo. Sherry, Hola. ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien. Me alegra verla, en serio. Adelante, entre en Bien, la sala. gracias. Ahora vamos a empezar con el video. Es el frente de tu casa. Así es como se veía ese día. Cuando entramos, subimos las escaleras y fuimos a la derecha, al cuarto de tu papá. Le disparó a tu papá primero porque seguro era el único en la casa que podía detenerlo. Tu papá seguía en la cama. Estaba muerto. Tenía 2 heridas evidentes. Tu mamá salió de la cocina gritando y le disparó.
madre la encontramos en la sala de estar. Acá estaba tu mamá. Jason estaba a su lado. Él le disparó en el corredor a Jason, pero no logró matarlo en ese instante. Jason logró levantarse e irse a la sala de estar para ponerse al lado de tu mamá. Esto fue lo que encontramos. A la izquierda de la puerta había sangre, cabello, piel. Acá le dispararon a usted. Subió las escaleras, entró en el baño y ahí se ve la sangre en las paredes. Eso es de sus manos. Fue del baño de nuevo hacia la cama. Así la encontramos en la cama. La cantidad de sangre me asombró. Me enteré de cosas que no sabía que habían pasado. Resulta que me levanté del lugar donde me disparó y volví a mi cuarto. No sabía que había hecho una parada en el baño. Nunca lo supe. Supongo que me sentía cómoda en la cama y volví a mi cuarto solo porque... Estaba en shock, sí, regresó a su cuarto. Esto es lo que teníamos en ese momento. Usted estaba viva y la sacamos de la casa enseguida y luego la llevamos y la trataron en el hospital. Él les dijo a todos que tenía problemas con su madre por su novia, que siempre lo regañaba por llegar tarde y demás. Estimo que fue algo premeditado. Lo planeó antes de actuar y durante mucho tiempo. No creo que fuera algo del momento. No lo creo en absoluto. Darte cuenta que tu hermano hizo eso es horripilante. Después de haber hablado con el detective ayer y ver las fotos, ahora tengo los hechos reales de lo que en verdad pasó ese día. Ahora entiendo que no tenían oportunidad, que estaban simplemente indefensos. Estoy más tranquila sabiendo lo que pasó ese día en realidad, no lo que me contaba la gente. Es asombroso, sigo viva. Él aceptó negociar y le dieron de 25 años a perpetuo por mi mamá, de 25 a perpetuo por Jason y lo mismo por mi papá. Con mi mente de 19 años, creí que funcionaban como sentencias individuales y que jamás vería la luz del día. No sabía la diferencia entre concurrente y consecutiva. A los 30 años llegué a descubrir que podían darle libertad condicional en marzo del 2014. Se me destrozó el mundo en ese momento. Tenía mucho miedo porque no sabía qué me haría él si llegase a salir. ¿Por qué no vendría por mí si la razón por la que está preso soy yo, su hermana? Creyó que no tendría ningún problema porque ya había eliminado a todos. Cada 2 años se evalúa su libertad condicional. Cada 2 años lucho para que él quede preso. Cada 2 años debo revivir la pesadilla que fue ese día. Debo escribirle al comité y explicar por qué es que no debe salir.
a quien corresponda. Me han notificado de otro pedido de Brian. Como su única víctima sobreviviente, les escribo para pedir que vuelvan a negarle la libertad por segunda vez. Pasaron 26 años y medio desde los asesinatos. ¿Qué hizo Brian en estos 26 años y medio para estar preparado a vivir afuera? ¿Están muy seguros de que no se enojará por algo más y no matará a nadie? ¿Por qué debo vivir con miedo el resto de la vida? Preocupada porque Brian me ataque a mí, a mis hijos o a mis seres queridos. Esto es interminable. Pasa cada año y es injusto que me hagan revivir una y otra vez esto. Pero lo hago para que Brian no salga de la cárcel, porque no merece la libertad. Mató a 3 personas y una era un niño inocente que ni siquiera pudo empezar a vivir. Y él no mostró remordimiento. El dolor de lo que él hizo no se va. Se queda acá. Por eso me tatué esto junto al corazón hasta que los vuelva a ver. Ahí se quedan mis padres y mi hermano. Siempre están en mi corazón y en mi pensamiento. A Brian le dieron una condena fácil. Los de afuera son los que, en definitiva, deben sufrir. Y esto solo se terminará si él muere preso. Doblado al español en Civisa Media. La historia comienza en una pequeña ciudad del estado de Idaho, donde el aire frío de la montaña parecía mantener a salvo a sus habitantes de todo mal. Allí, en un vecindario tranquilo, vivía la familia Broberg, un matrimonio devoto y sus 3 hijas. La mayor de ellas, Jan, tenía apenas 12 años y una inocencia que desarmaba a cualquiera. Era una niña alegre, con una risa ligera y una mirada limpia, de esas que transmiten confianza sin necesidad de palabras. En su mundo, las calles eran seguras, la iglesia era el centro de la vida comunitaria y los vecinos eran casi familia. Entre esos vecinos había uno que parecía brillar con una luz particular, Robert Berchtold, conocido por todos como B. Su presencia llenaba los espacios, siempre sonriente, siempre dispuesto a ayudar. Tenía esposa, tenía hijos, y desde el primer momento se ganó la simpatía de los Broberg. Era carismático, amable, y de manera casi imperceptible fue construyendo un lugar privilegiado dentro de la vida de aquella familia. Se ofrecía para llevar a las niñas al colegio, para reparar cosas en la casa, para acompañar a los padres en las reuniones de la iglesia. Poco a poco, se convirtió en una figura indispensable. Para Jan, B. no era solo un vecino, sino un amigo divertido, alguien que la hacía reír con historias, que la trataba con atención especial, que parecía verla de una manera única. Para sus padres, era un hombre confiable, un amigo íntimo que conocía sus secretos, que sabía escuchar y aconsejar. Nadie podía imaginar que esa cercanía no era casual, sino parte de un plan minuciosamente calculado. En aquellos años, no existía el concepto de depredador como lo entendemos hoy. La comunidad vivía con un nivel de ingenuidad que resultaba peligroso, y Berchtold lo sabía. Su obsesión con Jan había comenzado desde la primera vez que la vio, y desde entonces, cada gesto suyo estaba dirigido a un solo objetivo: aislarla, conquistar su confianza y poseerla. Para lograrlo, no solo manipuló a la niña,
sino que sedujo emocionalmente a sus padres, creando lazos ambiguos y confusos que lo blindaban de cualquier sospecha. Las tardes de la familia se llenaron de su presencia. Barbacoas en el jardín, paseos en bicicleta, visitas a la iglesia. B estaba en todas partes. Con cada día que pasaba, Jan se sentía más unida a él, como si formara parte de su propio mundo. Y ese vínculo fue la llave de la tragedia. El 17 de octubre de 1974, el sol se escondía tras las montañas cuando B propuso llevar a Jan a montar a caballo. Era un plan inocente en apariencia. Y los padres, acostumbrados a confiar, aceptaron sin imaginar que acababan de entregar a su hija en manos del lobo. Jan subió al coche con la emoción de quien vive una aventura, sin saber que sería el inicio de su pesadilla. El trayecto parecía normal, pero en el interior del vehículo viajaba también la obsesión enfermiza de un hombre. B llevaba consigo pastillas sedantes, y en cuanto tuvo la oportunidad, ofreció a la niña una bebida adulterada. Minutos después, Jan cayó inconsciente. Su cuerpo débil rendido a una sustancia que la arrancaba de la realidad. El coche siguió avanzando hacia un destino desconocido, hacia una oscuridad que se extendía mucho más allá de las carreteras. Cuando despertó, la niña estaba atada de pies y manos en una caravana. La penumbra la envolvía, y lo único que rompía el silencio era una voz mecánica, distorsionada, que emergía de un pequeño altavoz. Era una grabación que aseguraba provenir de seres de otro planeta. Esa voz le hablaba directamente, le ordenaba obedecer, le decía que había sido elegida para una misión especial. Debía unirse a B, debía convertirse en su compañera, y de esa unión dependía la salvación de su familia y de toda la humanidad. Si no cumplía, sus seres queridos morirían. Jan, aún bajo los efectos de las drogas y atrapada en el terror, no tenía herramientas para comprender la manipulación. Su mente infantil absorbía cada palabra como una verdad inquebrantable. La caravana se convirtió en un laboratorio del miedo, donde cada día reforzaba la idea de que la obediencia era la única salida. B aparecía entonces como el guía, el elegido, el único con quien debía cumplir su misión. La niña, confundida y aterrada, comenzó a creer que su destino estaba sellado. Mientras tanto, en la casa Broberg, el desconcierto se transformaba en angustia. La niña no había vuelto a casa. Los padres, al principio incrédulos, pronto comprendieron que algo terrible había ocurrido. La noticia recorrió el vecindario, llegó a la policía, y la palabra más temida se hizo realidad: secuestro. La comunidad se movilizó, las autoridades iniciaron la búsqueda, pero el rastro era difuso. El secuestrador conocía demasiado bien a la familia, demasiado bien a la niña, y esa ventaja lo mantuvo oculto el tiempo suficiente. Los días pasaron con un silencio insoportable. La madre lloraba cada noche, el padre recorría las calles con la desesperación de quien busca en la nada. Las hermanas menores preguntaban dónde estaba Jan. El eco de su ausencia se clavaba como un cuchillo en la Casa Blanca que antes parecía tan segura. Al otro lado de la frontera, en México, B cumplía la siguiente etapa de su plan. Llevó a Jan a una pequeña iglesia, donde un hombre sobornado ofició una ceremonia grotesca, una boda entre él y la niña de 12 años. Para él, era el cumplimiento de una fantasía enfermiza. Para ella, era la confirmación de que la voz metálica tenía razón. Estaba destinada a estar con B. El FBI siguió pistas hasta Mazatlán y finalmente localizó la caravana. Tras un operativo, lograron rescatar a Jan y detener a Berchtold. El regreso a casa fue celebrado como un milagro, pero la realidad era mucho más compleja. La niña volvió con la mirada apagada, atrapada aún en la telaraña de la manipulación. Seguía convencida de que debía cumplir una misión,
de que su silencio era necesario para proteger a su familia. La semilla del control ya estaba profundamente enraizada. Lo más devastador fue descubrir que, incluso tras el rescate, la pesadilla no había terminado. Berchtold, lejos de ser condenado como merecía, utilizó su carisma y la vulnerabilidad de los Broberg para suavizar las acusaciones. El monstruo había aprendido a esconderse detrás de una sonrisa, y la justicia, ciega e ingenua, no supo ver el peligro que aún latía. Esa primera pesadilla parecía haber terminado, pero en realidad solo era un preludio. La mente de Jan seguía encadenada, y la obsesión de B estaba más viva que nunca. El secuestro había dejado cicatrices invisibles, un miedo que no se desvanecía con el regreso a casa. Y en el silencio de su habitación, con los ojos abiertos en la oscuridad, la niña seguía escuchando la misma voz metálica, como si los extraterrestres aún la vigilaran. Nadie podía imaginar que, apenas unos años después, ese mismo hombre volvería por ella, y lo lograría. La vida de los Broberg intentaba volver a una normalidad imposible. El vecindario seguía siendo el mismo, las montañas de Idaho se mantenían firmes y silenciosas, pero la Casa Blanca ya no era un refugio. Era un lugar lleno de ecos, de recuerdos punzantes, de silencios incómodos. Jan regresaba de la escuela con los mismos pasos pequeños, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Sonreía cuando debía hacerlo, jugaba con sus hermanas para no preocuparlas, se sentaba a cenar junto a sus padres como si todo estuviera bien, pero por las noches el miedo volvía. Se despertaba empapada en sudor, con la voz metálica resonando en su cabeza, recordándole que tenía una misión, que su familia corría peligro si no cumplía. El monstruo ya no estaba presente físicamente, pero su sombra seguía en cada rincón. Robert Berchtold había sido arrestado, sí, pero los errores judiciales, las presiones y la manipulación tejida durante años le abrieron una puerta de salida. Y él la atravesó con la tranquilidad de quien sabe que su presa lo seguirá viendo como el salvador de un destino predicho. El primer encuentro tras el secuestro fue un golpe en el corazón de la familia. El hombre, sonriente, volvió a aparecer en el barrio, como si nada hubiese ocurrido, como si todo hubiera sido un malentendido. Su tono amable, sus palabras suaves y su habilidad para envolver a los demás en su carisma resultaban desconcertantes. Para los Broberg, atrapados entre la vergüenza y la confusión, era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la magnitud del horror. La madre, Marianne, seguía sintiéndose atrapada en la telaraña emocional que B había tejido alrededor de ella. El padre, Bob, cargaba con la culpa de haber permitido la cercanía de aquel hombre en su hogar. Ambos, en lugar de romper todos los lazos, dejaron abierta una rendija por la que Berchtold volvió a entrar. Para Jan, ese reencuentro fue devastador. Una parte de ella quería rechazarlo, correr lejos y gritar lo que había vivido. Pero otra parte, la más profunda, estaba encadenada a la manipulación de las supuestas órdenes extraterrestres. Cuando lo vio, la confusión la atravesó como un rayo. Si él estaba allí, si no había sido castigado, si seguía tan seguro de sí mismo, entonces la misión debía ser real. El miedo no la dejaba respirar. Los meses siguientes fueron un desfile de contradicciones. La comunidad observaba con incredulidad cómo la familia Broberg mantenía contacto con Berchtold. A ojos externos era impensable, pero quienes no conocían el nivel de manipulación no podían entender la maraña de emociones que paralizaba a la familia. El monstruo seguía siendo parte de su vida diaria, y poco a poco volvió a acercarse a Jan, con cartas, con llamadas, con visitas disfrazadas de inocencia. Y entonces, en 1976, el segundo acto de la tragedia comenzó a tomar forma. Jan tenía ya 14 años, seguía siendo una niña,
pero con 2 años más de vulnerabilidad acumulada. Las amenazas seguían vivas en su mente. B lo sabía y lo explotaba con precisión quirúrgica. Le hablaba en clave, le recordaba la misión, reforzaba el miedo con cada palabra. La niña, aterrorizada por la posibilidad de que sus hermanas murieran si fallaba, comenzó a guardar más secretos, a mentir a sus padres, a esconder pequeños detalles que eran piezas del nuevo plan de su secuestrador. Una tarde, desapareció de nuevo. Había dejado en su habitación una nota escrita con su letra temblorosa. En ella pedía a sus padres que no la buscaran, que entendieran que debía cumplir con algo mayor. El mensaje estaba cargado de frases que no parecían suyas, sino impuestas por la manipulación. Decía que no se preocupara nadie, que todo saldría bien, que estaba siguiendo su destino. Era la prueba más dolorosa de que el lavado de cerebro había funcionado. La víctima defendía al verdugo, incluso en su ausencia. El segundo secuestro se desarrolló con una frialdad aterradora. Berchtold la llevó lejos, escondiéndola en diferentes lugares, cambiando de planes constantemente, pero siempre con la misma narrativa. Ella debía estar con él. Durante meses, la mantuvo bajo su control, aislada de todo y todos. La adolescente, cada vez más frágil, vivía dividida entre el miedo y la sumisión. En la casa Broberg, el sufrimiento se transformó en desesperación. Perder a una hija por segunda vez era un tormento indescriptible. La madre lloraba sin consuelo, el padre se reprochaba cada decisión pasada, y las hermanas menores vivían con la sensación de que la familia se rompía sin remedio. El vecindario, esta vez, no fue tan comprensivo. Las voces de crítica se alzaron, señalando a los padres, culpándolos de haber permitido que el monstruo regresara a sus vidas. El aislamiento social añadió otra capa de dolor a la tragedia, pero nada de eso importaba. Lo único importante era traer de vuelta a Jan. El FBI reabrió la investigación y la persecución se intensificó. Las pistas eran difusas, pero poco a poco fueron apareciendo fragmentos. Una llamada aquí, un testigo allá, un rumor en un pueblo lejano. Cada pista levantaba la esperanza, y cada día que pasaba sin ella, la destruía de nuevo. En medio de ese caos, Jan seguía atrapada en un universo paralelo. Creía firmemente que su papel era proteger a su familia a través de la obediencia. Su mente se había convertido en un campo de batalla donde la lógica infantil y el terror impuesto luchaban constantemente. Y Berchtold, con su capacidad enfermiza de manipulación, se encargaba de inclinar la balanza a su favor. La segunda desaparición duró más de 3 meses. 3 meses en los que la niña estuvo bajo el control absoluto de un hombre que se alimentaba de su inocencia como un depredador hambriento. 3 meses en los que la familia se debatía entre la esperanza y la resignación. 3 meses en los que el mundo exterior parecía haber olvidado que, detrás de los titulares, había una niña que seguía siendo prisionera de un monstruo. Cuando finalmente fue localizada, el operativo fue más complejo que el primero. Había que rescatar no solo a la niña, sino romper el muro psicológico que la mantenía unida a su secuestrador. Fue encontrada en California, en condiciones físicas relativamente estables, pero con una mente devastada. El regreso a casa fue recibido con lágrimas, abrazos y un alivio que parecía arrancado del mismo infierno. Pero la historia no se detuvo ahí. La mirada de Jan, al volver, era distinta a la de la primera vez. Ya no era solo miedo, era un vacío insondable, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada para siempre en el laberinto de manipulación. Cada gesto, cada palabra, estaba teñido por la duda. Y en el fondo, aún creía que la misión seguía en pie, que los extraterrestres aún vigilaban, que su silencio seguía siendo la clave para proteger a los suyos. El monstruo, aunque derrotado en apariencia, seguía vivo en la mente de la niña. Y lo más perturbador era que, incluso después de 2 secuestros, la justicia
aún no era capaz de poner fin a su poder. La pesadilla no había terminado, solo había cambiado de forma. El regreso de Jan tras el segundo secuestro no fue la liberación que todos imaginaban. Sí, estaba en casa, rodeada de su familia, sentada de nuevo en la mesa donde antes reía sin miedos. Pero aquella niña de 14 años ya no era la misma. Había regresado con los ojos abiertos, pero con la mirada apagada, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en otro lugar, lejos de todos. El silencio era ahora su compañía más constante. Su cuerpo estaba allí, pero su mente seguía prisionera. Por las noches, se encerraba en su habitación y miraba el techo en penumbras, temiendo que en cualquier momento aquella voz metálica volviera a sonar. El eco de los mensajes alienígenas, las amenazas de muerte sobre sus hermanas, la supuesta misión sagrada, todo seguía vivo dentro de ella. Aunque estaba a salvo en su cama, seguía convencida de que el destino de su familia dependía de su obediencia. Y esa idea se había convertido en una cadena invisible, más fuerte que cualquier cerradura. Los padres intentaban hablarle, preguntarle, comprender, pero cada vez que lo hacían, Jan sonreía con una máscara forzada y respondía con frases cortas, como si temiera revelar demasiado. No podía contar la verdad, no podía traicionar la misión. Y en ese silencio, la familia entera se hundía aún más en la confusión. Mientras tanto, Robert Berchtold no desapareció de sus vidas. Aunque enfrentaba cargos, seguía maniobrando con astucia para mantenerse cerca. Visitaba el vecindario, enviaba cartas, hacía llamadas. Se presentaba como un hombre incomprendido, como alguien víctima de malentendidos. Y lo más perturbador era que aún lograba influir en los padres. Los tenía atrapados en la misma red de manipulación. A veces, Mary Ann contestaba a sus llamadas con voz temblorosa, y otras veces Bob cedía ante la presión de su carisma. Era como si aquel hombre supiera exactamente qué decir para quebrar cada una de sus defensas. En la comunidad, los murmullos se transformaban en gritos de incredulidad. Los vecinos ya no entendían nada. ¿Cómo era posible que la familia siguiera en contacto con el secuestrador de su hija? ¿Cómo podían permitir que aquel monstruo siguiera rondando? Las críticas caían sobre los Broberg como una tormenta implacable, aislándolos aún más. Lo que antes era un barrio cálido y unido, se convirtió en un entorno hostil, lleno de miradas acusadoras y susurros venenosos. Para Jan, ese aislamiento fue doblemente doloroso. No solo debía cargar con el trauma de lo vivido, sino también con el peso de ver a su familia desmoronarse ante los ojos de los demás. Cada gesto, cada paso fuera de casa, estaba marcado por el juicio externo, y sin embargo, lo más aterrador seguía siendo la sombra de B. Aunque no lo veía físicamente cada día, sentía que estaba allí, observándola, vigilando sus movimientos, recordándole que la misión no había terminado. En secreto, el hombre continuaba escribiéndole cartas. En ellas, reforzaba la narrativa alienígena, le recordaba las amenazas, le hablaba de amor disfrazado de destino. Cada palabra era un ancla más que mantenía a Jan atrapada. Ella las leía con el corazón acelerado, incapaz de romper aquel vínculo. Era como si una parte de ella, obligada por el miedo, siguiera viéndolo como su salvador, como el elegido. Mientras tanto, la justicia avanzaba lentamente. Los tribunales parecían impotentes, atrapados entre las leyes de la época y las manipulaciones del acusado. Berchtold sabía jugar con las debilidades del sistema, contrataba abogados astutos, presionaba a la familia e incluso lograba convencer a algunos de que lo suyo con Jan era una relación consentida, un malentendido entre dos almas destinadas a encontrarse. La perversión alcanzaba niveles insoportables, y la justicia, en lugar de ser un refugio, se convirtió en un escenario de dudas y dilaciones. Jan seguía asistiendo a la escuela, pero ya no era la misma niña.
Caminaba con pasos inseguros, respondía a sus amigas con sonrisas vacías, se quedaba mirando por la ventana como si buscara algo que nadie más podía ver. Sus profesores notaban la diferencia, pero en aquel tiempo, las herramientas para enfrentar traumas de esa magnitud eran escasas. Todos la rodeaban con buena intención, pero nadie lograba atravesar el muro invisible que la separaba del mundo real. Las noches eran las peores. En la oscuridad, el miedo tomaba forma. Imaginaba luces extrañas, escuchaba ruidos que parecían mensajes ocultos. Sentía que en cualquier momento vendrían por ella para castigarla por no cumplir la misión. Sus sueños se convertían en pesadillas que la dejaban temblando, y cuando despertaba, tenía la certeza de que no podía contarle nada a nadie. ¿Cómo explicar a sus padres que estaba convencida de ser parte de un plan extraterrestre? ¿Cómo contarles que creía que sus hermanas morirían si hablaba? El secuestro había terminado, pero el control seguía intacto. Y en esa paradoja vivía Jan, libre físicamente, pero encadenada psicológicamente. Berchtold, por su parte, no se detuvo. No solo continuaba presionando a la familia, sino que comenzó a atacar su reputación. Se presentó como víctima, escribió declaraciones públicas y usó cada resquicio legal para evitar condenas graves. Se convirtió en un fantasma social, siempre presente, siempre acechando. La tensión llegó a tal punto que la familia comenzó a fracturarse. Mary Ann, atrapada en sus propios sentimientos contradictorios, mantenía correspondencia con él a escondidas. Bob, lleno de culpa y de miedo, trataba de proteger a su hija, pero no sabía cómo enfrentar a un depredador que parecía inmune a todo. Y Jan, en medio de esa confusión, seguía siendo el epicentro de un torbellino que la superaba. El segundo secuestro había dejado heridas más profundas que el primero, porque esta vez ya no se trataba solo del acto físico, sino de la invasión completa de la mente de la víctima. Era como si Berchtold hubiera logrado instalarse en su conciencia, convirtiéndose en una voz constante que dictaba su comportamiento. Y esa voz, incluso cuando el hombre estaba lejos, no desaparecía. En medio de ese dolor, la niña intentaba seguir adelante. Había días en que lograba reír con sus hermanas, momentos en que jugaba en el jardín como si nada hubiera pasado, pero eran destellos breves, instantes que se apagaban pronto bajo el peso del miedo. Cada vez que veía una sombra moverse, cada vez que un coche extraño pasaba por la calle, su corazón se detenía, convencida de que él había vuelto. Y lo cierto es que, de alguna forma, nunca se había ido. El eco de lo vivido aún recorría cada rincón de la casa Broberg. Afuera, los vecinos murmuraban, los periódicos señalaban con titulares ásperos y los tribunales se preparaban para enfrentar nuevamente a Robert Berchtold. Pero dentro de esas paredes, lo que realmente pesaba era el miedo. Un miedo viscoso, constante, que no se despegaba de Jan ni de sus padres. El monstruo seguía vivo, y aunque los barrotes de la ley intentaban detenerlo, su sombra era demasiado grande para contenerla. Los juicios comenzaron como un desfile de tensiones. Los fiscales hablaban con firmeza de un secuestro, de un crimen indescriptible contra una menor, de pruebas claras y contundentes. Pero los abogados defensores de B tejían un relato paralelo. Hablaban de una relación consentida, de una niña enamorada, de una familia confundida. Y en medio de esas narrativas opuestas, la verdad de Jan quedaba atrapada, debilitada por el poder del hombre que la había manipulado. El tribunal se convirtió en un escenario grotesco. Los testigos declaraban, los padres eran interrogados, y las cartas de Berchtold, cargadas de frases románticas y manipuladoras, se presentaban como supuesta evidencia de amor. Lo que para el mundo debía ser un caso claro de abuso y secuestro, se transformaba en un debate sobre sentimientos, intenciones y moral.
Era como si la justicia no tuviera el lenguaje suficiente para nombrar el horror. Jan, obligada a escuchar todo, sentía que su mundo se desgarraba. Cada vez que mencionaban la palabra amor, su pecho se cerraba con un nudo de confusión, porque en lo más profundo, seguía convencida de que si traicionaba al hombre, sus hermanas morirían. La voz metálica aún estaba dentro de ella. Cada argumento de los abogados defensores reforzaba sus miedos, y cada silencio suyo era usado en su contra. Los padres, Bob y Mary Ann, estaban desgastados. La madre, que aún mantenía un lazo emocional con Berchtold, se debatía entre la atracción enfermiza y la conciencia del daño. El padre, consumido por la culpa, apenas encontraba fuerzas para sostener a su familia. El matrimonio se resquebrajaba frente a todos, y B lo sabía. Su poder no solo estaba en el control de la niña, sino en la fractura que había provocado en quienes debían protegerla. Fuera de la sala judicial, Berchtold se presentaba como víctima. Daba declaraciones, sonreía ante las cámaras, hablaba de malentendidos. Sus palabras eran calculadas para sembrar dudas. Y en una sociedad que aún no comprendía la magnitud del abuso psicológico, muchos comenzaron a mirarlo con cierta ambigüedad. Era esa la estrategia: diluir la gravedad, confundir a la opinión pública, hacer que el monstruo pareciera un hombre incomprendido. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando los cargos más graves fueron retirados o suavizados. La familia esperaba justicia, un castigo ejemplar, una condena que los liberara del terror. Pero lo que recibieron fue una bofetada, penas reducidas, tecnicismos legales, acuerdos que parecían más favorables al acusado que a la víctima. El monstruo salió casi ileso, como si la justicia misma hubiera decidido darle otra oportunidad. Jan, al escuchar la sentencia, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo podía el mundo dejarla tan sola? ¿Cómo era posible que lo que había vivido se redujera a una serie de tecnicismos? Su cuerpo temblaba, sus manos se aferraban a la silla, y en su mente la voz metálica repetía: «Debes guardar silencio, debes obedecer, solo así salvarás a tu familia». A partir de entonces, la vida cotidiana se volvió un campo minado. Cada vez que un teléfono sonaba, temían que fuera él. Cada vez que un coche pasaba despacio frente a la casa, imaginaban que regresaba. La paranoia se instaló en todos. Las hermanas menores crecían en medio de la tensión, observando cómo el nombre de Berchtold aún flotaba en cada conversación, como un fantasma que nadie lograba exorcizar. La prensa no ayudaba. Los titulares eran crueles, muchos enfocándose en la supuesta ingenuidad de los padres, en lugar de centrar la atención en el depredador. La familia Broberg se convirtió en objeto de burla, de sospecha, de juicios sociales. El aislamiento fue total. Los amigos se alejaron, los vecinos evitaron mirarlos, y la iglesia, que antes era su refugio, se convirtió en un lugar incómodo. Y sin embargo, lo más perturbador era que Berchtold no se conformaba con haber ganado terreno legal. Seguía buscando a Jan. La llamaba, la escribía, encontraba maneras de acercarse. En sus cartas, hablaba de un amor eterno, de la necesidad de volver a estar juntos, de la misión que aún debían cumplir. Jan, atrapada en el miedo, leía cada palabra con el corazón en vilo. Una parte de ella quería romper las cartas, quemarlas, gritar que todo era mentira. Pero otra parte, la más oscura, seguía convencida de que obedecer era la única salida. El tiempo pasaba, pero el control permanecía. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento familiar estaba marcado por la ausencia de paz. La niña intentaba construir una adolescencia normal, pero la sombra del secuestrador la perseguía como una cadena invisible. En la escuela, fingía sonrisas. En casa, fingía tranquilidad. Pero por dentro, seguía siendo prisionera. El dolor se convirtió en rutina.
La familia entera aprendió a vivir con él, como quien convive con una herida que nunca cicatriza. Y lo más aterrador era la certeza de que, mientras él siguiera libre, nada estaba realmente terminado. La Casa Blanca de los Broberg, que alguna vez fue símbolo de inocencia y unión, ahora era un santuario quebrado, un recordatorio constante de que el mal puede entrar por la puerta más inesperada, con la sonrisa más amable, con el disfraz más perfecto. Y en medio de ese silencio pesado, Jan seguía mirando por la ventana, convencida de que un día volvería a verlo aparecer. Porque lo conocía demasiado bien, porque sabía que él nunca se detendría. La adolescencia de Jan se convirtió en un terreno áspero, lleno de cicatrices invisibles. Mientras sus compañeras de clase hablaban de fiestas, primeros amores y planes de universidad, ella caminaba con un peso que nadie más podía comprender. A los ojos de muchos, era una chica normal, pero por dentro seguía arrastrando cadenas. El miedo se había incrustado en su piel como una segunda sombra, y cada día era una lucha silenciosa por aparentar normalidad en un mundo que jamás había sido normal para ella. Los años pasaban, pero la presencia de Robert Berchtold no se desvanecía. Al contrario, parecía multiplicarse. Aunque las autoridades habían intentado alejarlo, siempre encontraba la manera de regresar, disfrazado de vecino amable, de conocido arrepentido, de hombre incomprendido. Cada carta que llegaba a la casa, cada llamada telefónica con su voz envolvente, era como una daga que reabría las heridas de Jan. Sus padres intentaban esconderlo, pero ella lo percibía todo. Y en la intimidad de su cuarto, el terror volvía a instalarse. La confusión la devoraba. Había noches en las que recordaba la boda en México, las palabras solemnes de un hombre que juraba amarla, y se preguntaba si, de algún modo retorcido, él creía en lo que decía. Y otras veces sentía un odio profundo que la consumía, la rabia de haber sido arrancada de su infancia, de haber sido usada como un objeto en un juego enfermo. Esa dualidad era el legado más cruel, la imposibilidad de encontrar claridad en medio del caos. Los tribunales seguían fracasando. Cada intento de llevar a Berchtold ante la justicia terminaba en papeles que se perdían, en testigos confundidos, en tecnicismos que lo liberaban. Era como si la ley, ciega y torpe, estuviera diseñada para proteger al culpable en lugar de a la víctima, y él lo sabía. Caminaba con arrogancia, hablaba con descaro, convencido de que era intocable. Mientras tanto, la familia Broberg se desmoronaba en silencio. Bob y Mary Ann ya no eran los mismos. La culpa los corroía, el peso de las críticas sociales los hundía. La madre seguía marcada por aquella relación ambigua con el depredador, un lazo del que no podía liberarse por completo. El padre cargaba con la vergüenza de haber permitido que entrara en sus vidas. Y las hermanas menores crecían en un hogar donde el nombre de Berchtold era un espectro prohibido, una sombra que nadie quería nombrar, pero que todos sentían en la piel. Jan, en medio de ese caos, buscaba refugios pequeños para sobrevivir. A veces lo encontraba en la música, otras en el teatro, donde podía interpretar a alguien más y dejar, aunque fuera por un instante, de ser la niña marcada por el secuestro. Pero incluso allí, la sombra la seguía. Cada vez que un hombre la miraba demasiado, cada vez que un ruido extraño interrumpía su concentración, el pasado se abalanzaba sobre ella como un monstruo invisible. El tiempo parecía avanzar y detenerse a la vez. Cada cumpleaños era un recordatorio de los años perdidos. Cada fotografía familiar escondía silencios que nadie se atrevía a romper. Y mientras la vida intentaba seguir, el monstruo volvía a atacar. Robert Berchtold no aceptaba el fracaso. Si no podía poseerla físicamente, lo haría a través de la intimidación.
comenzó a presentarse en lugares donde sabía que la familia estaría. Aparecía en reuniones comunitarias, en espacios públicos, en eventos sociales. Siempre sonreía, siempre actuaba como si no hubiera pasado nada. Su estrategia era clara: demostrar que seguía teniendo poder, que seguía presente. Y cada aparición era como un golpe en el pecho para Jan, que lo veía de lejos con el mismo terror de años atrás. El desgaste era insoportable. Había días en los que la adolescente deseaba gritarlo todo, contar su historia con cada detalle, arrancar de raíz la mentira en la que la habían atrapado. Pero el miedo aún dominaba su voz. El miedo a que la misión fuera real, a que sus hermanas sufrieran, a que su silencio siguiera siendo la única forma de protegerlos. Las amenazas de B no desaparecieron. Continuaba escribiendo mensajes donde repetía que estaban unidos por un destino superior, que los extraterrestres seguían vigilando, que si ella se alejaba de él, el desastre caería sobre su familia. Cada palabra era veneno que se infiltraba en sus pensamientos, recordándole que nunca estaría libre del todo. En esa etapa de su vida, Jan comenzó a comprender algo aterrador. El secuestro no había terminado el día en que volvió a casa. El secuestro seguía ocurriendo, cada día, en su mente, en sus miedos, en su incapacidad de sentirse segura. Era un cautiverio invisible, pero tan real como las cadenas que un día la ataron en la caravana. El dolor se transformó en silencio. Un silencio que pesaba en los pasillos de su escuela, en las reuniones familiares, en las noches interminables, donde los recuerdos volvían como un eco inquebrantable. La niña que había sido secuestrada 2 veces seguía atrapada, y lo peor era que nadie alrededor parecía saber cómo liberarla. Y mientras Jan intentaba sobrevivir, el monstruo planeaba nuevos movimientos, convencido de que su poder sobre ella nunca se rompería. El tiempo siguió su curso, pero las cicatrices no cicatrizaron con la misma velocidad. Jan Broberg creció, se convirtió en mujer, y con cada año que pasaba, llevaba consigo un fardo invisible, la historia que la había marcado desde la niñez. Mientras otras jóvenes exploraban la libertad de la adultez, ella caminaba entre sombras, siempre con la sensación de que el monstruo podía aparecer en cualquier esquina. Robert Berchtold no desapareció de su vida. Durante años, siguió orbitando alrededor de ella y de su familia, como un depredador que no acepta el fin de su presa. No importaban las órdenes de alejamiento, no importaban los intentos judiciales. Él siempre encontraba una manera de volver. Se infiltraba en conversaciones, enviaba cartas cargadas de la misma retórica enfermiza, aparecía en lugares inesperados. Era un recordatorio constante de que el poder que ejercía sobre ella no se había extinguido. Pero la diferencia era que Jan ya no era una niña. El miedo aún vivía en su interior, sí, pero con los años también había nacido algo nuevo, la necesidad de romper el silencio. Esa necesidad comenzó como un susurro, una chispa tímida, que se encendía cada vez que veía cómo otras víctimas quedaban atrapadas en el mismo ciclo de manipulación. La voz interior le repetía que contar su verdad no solo era su derecho, sino también su deber. El enfrentamiento con su pasado no fue inmediato. Al principio, se refugió en el arte. El teatro se convirtió en un espacio donde podía transformarse, donde podía ser otra. Alguien libre de las cadenas invisibles que aún arrastraba. Cada personaje interpretado era una fuga, una grieta en la prisión mental. Pero poco a poco, comprendió que no podía vivir eternamente detrás de un guión ajeno. Debía contar el suyo propio. Mientras tanto, Berchtold seguía intentando mantener su dominio. Su arrogancia había crecido, convencido de que nunca sería castigado. Pero el mundo estaba cambiando. Lo que en los años 70 había sido ignorancia y negación, en los 90 empezaba a ser conciencia y lucha. La sociedad comenzaba a comprender lo que significaban palabras como abuso psicológico, manipulación o trauma.
y ese cambio fue el escenario perfecto para que Jan diera el paso. Un día, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a contar su historia, primero en círculos pequeños, luego en entrevistas, hasta finalmente exponerlo todo ante el mundo. Narró con crudeza cómo había sido secuestrada 2 veces, cómo la habían convencido de que debía casarse con su secuestrador, cómo la habían manipulado con voces ficticias y amenazas extraterrestres, cómo la justicia había fallado una y otra vez. Cada palabra era un golpe contra el muro de silencio que durante años había protegido al monstruo. La reacción fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. La incredulidad inicial dio paso a la indignación. Los medios retomaron el caso, ahora con otra mirada, con preguntas que nunca se habían hecho antes. El público comenzó a ver lo que antes no había querido ver, que una niña no podía consentir, que la culpa no era de la víctima, que el verdadero culpable era aquel hombre que había jugado con la inocencia de todos. Berchtold, acorralado por la verdad, intentó defenderse. Volvió a sus viejas tácticas de manipulación, pero ya no tenían la misma fuerza. La sociedad lo miraba ahora con otros ojos. Los tribunales, aunque tarde, comenzaron a reconocer la magnitud de su crimen. Su nombre dejó de estar rodeado de dudas y pasó a ser sinónimo de depredador. El desenlace llegó con un giro brutal. Años después, enfrentado a la presión de la justicia y a la exposición pública, Berchtold eligió el camino de la cobardía. Se quitó la vida. No enfrentó la condena que merecía, no se sometió al peso completo de la ley. Eligió escapar, como lo había hecho toda su vida. Para muchos, fue una salida fácil. Para Jan, fue un cierre abrupto, incompleto, pero definitivo. El monstruo ya no volvería. La noticia de su muerte recorrió la memoria de Jan como un huracán. Sintió rabia por no verlo pagar, alivio por no tenerlo cerca nunca más, tristeza por las huellas que había dejado. Era una mezcla imposible de emociones, un torbellino que tardó años en aquietarse. Pero entre todas esas sensaciones, hubo una que prevaleció: la certeza de que él ya no podía lastimarla nunca más. Con el tiempo, Jan transformó su dolor en testimonio. Escribió, habló en público, se convirtió en activista. Su historia, tan retorcida y brutal, dejó de ser solo suya para convertirse en una advertencia al mundo. Cada vez que narraba lo ocurrido, lo hacía no para revivir el trauma, sino para arrancarle poder al silencio. Cada palabra era un recordatorio de que la inocencia necesita ser protegida, de que la manipulación puede ser más peligrosa que las cadenas físicas, de que la justicia no puede llegar tarde. El legado de su historia es doble. Por un lado, el horror de haber sido secuestrada 2 veces por el mismo hombre, de haber vivido años bajo un lavado de cerebro inimaginable, pero por otro, la resiliencia de haber convertido ese dolor en fuerza, de haberse levantado del abismo para decirle al mundo que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en voz. Hoy, cuando mira atrás, Jan no ve solo a la niña asustada en la caravana, ni a la adolescente atrapada en cartas manipuladoras, ni a la joven paralizada en tribunales injustos. Se ve a sí misma como sobreviviente, y en cada palabra que comparte, en cada escenario donde cuenta su historia, hay un eco que resuena con fuerza. El mal puede ser devastador, pero no tiene la última palabra. La niña que fue secuestrada 2 veces por el mismo hombre encontró en su propia voz la llave para romper las cadenas que durante años la habían aprisionado. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, su historia es testimonio de que el dolor, cuando se enfrenta, puede transformarse en un arma poderosa, capaz de iluminar incluso las sombras más oscuras.